Streptococo pneumoniae. Streptococo pneumoniae, ¿cuál más? ¿Cuál más? Estafilococo. ¿Por qué es más frecuente el estafilococo? Ah, no. Otra vez, otro contexto. Otro contexto. Neumonía, toca poner otro contexto. Si es Nada. Voy a poner otro contexto. Neumonía nosocomial o asociada a qué? a hospital, hospitalaria. Cuidados en la salud. Cuidados en la salud. Ah, bueno, bien. Ahí sí ya cambia la pregunta. ¿Cuáles son las bacterias más frecuentes de neumonía en comunidad? Streptococo pneumoniae. Ahora sí, Streptococo pneumoniae, ¿qué más? ¿Qué más? Mycoplasma pneumoniae. ¿Cuál otra bacteria es más frecuente en neumonía en comunidad? Haemophilus influenza serotipo B. De todas estas bacterias, ahora hay que identificar cuáles causan neumonía típica o atípica. ¿Streptococo pneumoniae cuál? Típica. Típica, ok. ¿Quién tiene la lista de bacterias que causan neumonía atípica? ¿Qué es lo atípico para usted en neumonía, en su paciente? ¿Qué sería lo atípico? No ver ¿cómo es? No ver o que el paciente, O el paciente ¿qué? no tenga expectoraciones, ¿cómo es? Pero antes de que expectore qué, no presente qué. Tos. Dos. ¿Listo? Ah, bueno. Eso ya me preguntas por resolver ahora, pero no te desaltinar todo. Vamos por partes. ¿Qué bacterias causan neumonía típica? Van revisando mientras yo abro, porque ahorita hago preguntas de eso. Tema visto, tema que usted repasa. No espere que venga la docente aquí a hacerle quiz. Ya tiene que ser estudiado. Tema visto, tema que llego a preguntar. Estamos aquí de manera presencial. Obviamente que voy a preguntar todo lo que es contexto virtual. ¿Verdad? No, que no los tome por sorpresa. Bueno, tema finalizado, tema que pregunto. La manera que sea, oral, virtual, en la herramienta, etc. En la herramienta digital, etc. Entonces yo hablo si un revisando neumonía típica, dígame por favor, legionela, ¿por qué se llama enfermedad de los legionarios? Vuelvo a hacer la misma pregunta que quedó con su palabra anterior. Clamidia psittacea, ¿cómo se transmite legionela? ¿Cómo se transmite clamidia psittacea? Clamidia neumófila, una luna. Clamidia psittacea. Estas bacterias, estas dos, X, tienen algo particular en la transmisión que las hace diferentes a las demás. Finalmente van a neumonía. Por favor, revisa. ¿Cuál es la fuente de infección de Legionella neumófila? ¿Cuál es la fuente de infección de Clamidia psittacea? Porque no todo el mundo le va a dar neumonía por esas bacterias. Tiene que tener cierto factor de riesgo. ¿Cuál es la forma de revisar? ¿Cómo se llama la enfermedad cuando es producida por Clamidia psittacea? ¿Neumonía qué? Tiene un nombre específico. La legionela produce la enfermedad de los legionarios. ¿Cómo se contagian las personas con legionela neumófila? ¿Uno tiene que tomar el agua? O sea, ¿uno tiene que tomar el agua? Pregunto yo. Es neumonía, es infección respiratoria, entonces es tomando agua. ¿Me dicen por favor cómo se transmite? ¿Aspirando? Ok. A ver, una cosa es flujo. Todos los virus y las bacterias respiratorias transmiten por flujo. Pero legionela y clamidia tienen algo más particular que las hace diferentes. ¿Cuál? De murciélago. Especifica y más alto, por favor, que te escuchen atrás. Espera, que los demás busquen porque yo sé que ellos siempre participan. Los de atrás
tipo de aves, loros, loritos, ¿cómo se llama? Guacamayas, qué sé yo, ¿cierto? Clamidias y casi esas aves, ¿dónde la tienen? ¿Dónde tiene la bacteria? Entonces la persona que cuida o que cría esas aves, ¿cómo se infecta? Limpiando las heces o limpiando los galpones o donde las tenga, ¿no? Donde las tenga criando las aves. Pues, entonces la enfermedad toma ¿qué nombre? Entonces la enfermedad, ¿están listos para el quiz al final de esta clase? Ya dije, ya advertí, pues porque nadie contesta con su compañero acá. No quiero ver ceros ahora en el quiz. Tienen varias cosas para contestar, para consultar, ¿se acuerdan? La única forma de saber si tú la consultas yo evaluando. Tiene un resto de cosas para consultar, a partir de este corte en adelante. Yo alguna porque con toda la presentación. Abrí la de neumonía porque quiero cerrar ese tema. Y aún faltan unas cositas de piedra románica y de dentistas con enfermería. ¿Cómo se contagia para que les dé neumonía por legionela, neumófila? ¿Cómo se llama la enfermedad producida por clamidiasis casi? Porque esas preguntas que estoy realizando no es por fregarle la vida, muchachos. Salen en ECAE, salen en las preguntas de ECAE, por eso la aquí transmitiendo. Aquí tenemos una representación gráfica, mira, por ahí aparece un lorito. Coxiela, es una bacteria rara, esa no la tenemos en nuestro país. En Estados Unidos dice la transmiten quién? Coxiela. Los seres humanos inhalan de las heces de las aves, clamidias y casi. Después se desencadenar neumonía típica o atípica. ¿Ya encontró? Okay. Legionela, varios mecanismos de transmisión de legionela. Dos en la diapositiva, dos más cuáles. ¿Sí? Dos más mecanismos de transmisión de legionela cuáles. No es por flux, sino por dónde. ¿Por dónde? Aerosoles generados. ¿Y quién genera los aerosoles? La bacteria sobrevive en el agua, legionela neumófila, el agua a temperatura ambiente. La bacteria, si tenemos aquí, esos aires acondicionados, ustedes saben, llevan unos ductos de aire. Esos aires acondicionados tienen unos refrigerantes y van conectados al tubo de agua. ¿Lo sabían? ¿Sí sabían? Deben ser van conectados al tubo de agua, una tubería de agua. A veces has visto las gotitas cuando el aire está frío. ¿Has visto las gotitas de condensación? Así se transmite el legionela. Dice allí humidificadores, agua de ducha, pero cuando la ducha está caliente se genera vapor de agua, queda suspendido. Pero la bacteria no estaba en la ducha, sino ¿dónde? Legionela, ¿dónde estaba? En el agua que provenía de dónde, cuando llega a la ducha, de la tubería. Entonces, gotitas que están presentes en el gotitas de aerosoles, pero del vapor de agua, humidificadores, aires acondicionados, y en el hospital también los humidificadores que se les administran a los pacientes, por ejemplo, con legionela neumófila. ¿Listo? Micobacterio, tuberculosis, estreptococo, neumonía. ¿Cómo es la transmisión? ¿Cómo es la transmisión? En comunidad, ¿cómo es? Directa, por sí. ¿Cerca o lejos? Vamos a ver, por ejemplo. Bueno, alcanzamos a ver la ventana por allá a la calle. O alguien allá afuera. Está tosiendo y pasa por aquí. Todos sentimos, nos contagiamos. Alguien pasa por este pasillo y se tose, sentimos tosiendo. Entonces fuerte. ¿Nos contagiamos, sí o no? ¿De alguna de estas bacterias? ¿Sí o no? ¿Por qué no? ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿sí tiene que ver la distancia o no? Las gotitas llegan hacia cierta distancia, claro. Llega un momento dado en que las gotitas, ¿qué? Entonces la distancia, ¿cómo tiene que ser? Pero en un ambiente cerrado como este, donde no hay fluidez del aire hacia afuera, ni entra aire, solo está entrando
va a estar estornudando igualmente. O sea, avisa y se ubica en una parte donde no le llegue el aire directo. Rinitis alérgica, pero igualmente va a estar en pulmón. Ok. Empatemos ahora con tuberculosis, donde habíamos comenzado. Esta acaba de dar estos datos de estas bacterias. ¿Para cuáles bacterias que causan neumonía hay vacuna? ¿Para cuáles bacterias que causan neumonía hay vacuna disponible? Streptococcus neumonía y 2 vacunas. ¿Para cuál otra? Para hemófilos influenza serotipo B hay vacuna. Muy bien. Ya usted tiene que tener bien claro el esquema y las dosis completas de esas vacunas. Funciona siempre y cuando tengas el esquema completo. ¿Está por acá? Muy bien. Por aquí tenemos neumonía típica. Micoplasma neumonía, clamidia neumonía, clamidia psittacea, concilia completa y legionela neumonía. Pues, neumonía típica, pues neumococo, Klebsiella neumonía, estafilococo aureus, legionela neumonía, aparecen ambas. Pseudomonas, bacilos gram negativos. ¿Okay? Neumonía necrotizante abscesos, estafilococo aureus, legionela neumonía, pseudomona, neumococo, de los que conocemos. Aparte de neumonía, pues abscesos. Okay. ¿Se acuerdan la diferenciación entre neumonía viral y bacteriana? Sí. ¿Qué parámetros hay que tener en cuenta? Nos vemos aquí en este cuadro, por favor. ¿Qué parámetros hay que tener en cuenta? Uno, los ruidos respiratorios. ¿Listo? Abrir chat de WhatsApp y me dicen las diferentes clases de ruido respiratorio. Por favor, abre. Endosferina, ¿qué tipo de ruido respiratorio se van a tener? Primero analicémoslo teóricamente, porque esto ya es más práctico, ¿no? Con endoscopio y auscultar al paciente. Lo van a ver en semiología, obviamente. Por un momento, tengamos claras las definiciones de los ruidos respiratorios. ¿Ya abriste tu chat de WhatsApp? ¿Cuáles son? Estridor, respiratorio, ¿qué más? Ronchus, ¿qué más? Sibilancias, ¿qué más? Estertor. Quiero que ubiquen en esta gráfica la localización. Endosferina, ¿cuál de los ruidos se presenta? Endosferina, ¿cuál de la descripción de esos ruidos corresponde? El paciente o el pacientico besito tose. ¿Qué ruido de los que están ahí va a generar el paciente con tosferina? Mírenlo bien. Tosferina, tracto respiratorio superior. ¿O no? ¿O es inferior? ¿Cuáles? ¿Cuáles? Estridor respiratorio. Pero en Krupp también. Resulta que Krupp es viral. ¿Listo? En neumonía, ¿cuáles ruidos vas a detectar en tu paciente? En neumonía es veinatográfica. ¿Qué ruidos vas a detectar en tu paciente? Nombres de los ruidos, ¿cuáles son? Ok, yo no sé qué va a pasar con el quiz de hoy, pues yo aquí haciendo como un récord débil de lo que yo ya tenía que haber estudiado. Un dato importante aquí relevante es la leucocitosis. ¿En qué examen se observa este dato? En el hemograma, muy bien. ¿Cómo están los leucocitos en una neumonía viral? ¿O cómo están los leucocitos en una neumonía viral? ¿Cuál leucocito va a estar aumentado? De los 5 clases de leucocitos, el molecular va a estar más elevado del valor normal, por supuesto. Okay. La fiebre es bien alta, la bacteriana, por supuesto. Dice rayos X de tórax, lo que se va a observar en la neumonía bacteriana, consolidación lobar en dónde, ¿cuál lóbulo? Consolidación focos de opacos, radioopacos, ¿en qué lóbulos? ¿En qué lóbulos? ¿En qué lóbulos? Estoy devolviéndome a lo que ya vimos porque hoy terminamos con tuberculosis. ¿Cuál es el examen de hoy? Diferenciar qué. Neumonía de qué. Necesito que tengas claros los conceptos iniciales de neumonía para que ya me digas, ay, mira, es diferente en tuberculosis en esto y en esto. Obviamente que no es la agente biológico, obviamente que sí. Vamos a tuberculosis. La bacteria ya la describimos, ya describimos la composición de la pared celular, de las micobacterias, de toda la familia,
ya sabemos por qué se colorea con tinción de silnixen, que utiliza safranina y azul de metileno como colorantes, que utiliza como decolorante ¿cuál? Alcohol, ácido clorhídrico, utiliza como decolorante esta tinción. Y que el examen que el médico solicita a su paciente cuando sospecha que su paciente tiene tuberculosis se llama ¿cómo? Define vaciloscopio, por favor, con sus propias palabras. Si no lo recuerda, simplemente fragmente la palabra. Mira, bacilos, microscopio. Última vez. Búsqueda al microscopio, bueno, déjame en orden. Búsqueda de bacilos ácido-alcohol resistentes en una muestra de esputo seriado con tinción de silnixenoquindium a través del copias de qué? Del micros. Todo eso tan largo se abrevia en dos letras. ¿Cuál? ¿Cuál? Beca. Ya todos los médicos saben esa nomenclatura. Beca de vaciloscopio. En el laboratorio sabemos cuál es la nomenclatura. Bien. Porque hay que solicitar vaciloscopia seriada. ¿Qué es seriada? O sea, ¿cómo le vas a decir a tu paciente que tiene que recoger la flema? ¿Cuántas veces? Tres. Entonces, tose, escupa una vez, tose, escupa dos veces, tose, tres, ¿así? ¿Cómo le vas a explicar? ¿Cómo le vas a explicar que son tres veces? Que son tres muestras, correcto. ¿Cómo le vas a explicar? Cuando tú no le expliques bien, el paciente no te entiende. El médico le manda la orden. Estos son los exámenes que hay que hacer. Beca en esputo seriado. El paciente sale, vamos a hacer el examen de la flema al señor. Sale para que le autoricen o le regalen los frascos. El paciente sale, que el médico no le explica. Sale, va al pasillo, busca una enfermera, auxiliar de enfermería, ¿qué es lo que tengo que qué examen es este? Ah, tiene que traer la flema. 3 días. Durante 3 días. Así la enfermera estaba tareada. Entonces sí tiene que traer la flema por 3 días. Llegó al laboratorio un señor en un tarro de galletas saltinas, las flemas de los 3 días, así como le dijeron. ¿Y este que le explicaron mal? Él no tiene la culpa. ¿Cómo es que le vas a decir qué es lo que tiene que recoger? ¿Qué es lo que tiene que recolectar? ¿Qué tiene que recolectar? El gargajo. ¿Cuándo? Apenas se levante. ¿Por qué? ¿Por qué no a cualquier hora? ¿Qué pasa cuando la persona se levanta y tiene tos toda la noche? ¿Lo que quiere hacer al levantarse, al despertarse? Todas las impresiones. ¿Por qué tiene que ser antes de que desayunen en ayunas? Porque si desayuna cargado y hace fuerza para sacar la flema, ¿qué pasa? Con el reflejo. Exacto, se mira la comida, la
Si uno la infección secundaria dirá en la segunda vez, o no, pero no en la segunda vez. Yo prefiero decir que la segunda etapa se llama ¿cómo? ¿Por qué endógena? ¿Por qué es endógena? ¿Quién fue que se reactivó? El vacío. La bacteria. ¿Que ya la tenía? Sí o sí, que ya la tenía. ¿Ya? Endógena. ¿No? Que la primoinfección, que se inhala por la bacteria, se inhala por gotitas de flush o gotitas por núcleos de Wells. El contacto tiene que ser estrecho, que están conviviendo en la misma casa, habitación con la persona con tuberculosis, pero en el pulmón, en los alvéolos pulmonares y en los nódulos linfáticos pulmonares se lleva a cabo la formación de muy bien, que se pueden observar a través de qué? De unos rayos X. Tenemos la gráfica de cómo se va a formar el granuloma. Y si está un número correcto de linfocitos TCD4, es decir, la persona es inmunocompetente, está funcionando perfectamente su respuesta inmunológica, esta persona, la primoinfección es ¿qué? Asintomático. ¿Por qué razón? Porque se infectó, mira que se infectó. Tiene la bacteria en el citoplasma de los macrófagos, pero es asintomática. ¿Por qué? Porque la respuesta Mira la respuesta. ¿Qué parte de la respuesta inmune? Porque la respuesta inmune es gigante. La formación de qué? De granulomas evitó que La activación. ¿qué cosa? Evitó la diseminación. Pero prácticamente ¿quién es la que la disemina? Si no se forma el granuloma, ¿quién es que la disemina? Macrófago. Muy bien. Ok, asintomático. Aquí, mírame aquí lo que estoy viendo. Toda la vida esa persona estará infectada, pero no se va a enfermar. ¿Listo? A menos que ¿qué? A menos que ¿qué? Por aquí. Aquí, factores de riesgo. A menos que a lo largo de su vida presente un factor de riesgo. ¿Cuál? Alcohólico crónico, fumador crónico, se contagió con el VIH. ¿Qué más? Dígame ejemplos de inmunosupresión. Ejemplo de pacientes con inmunosupresión. ¿Cuál más? ¿Cuál? Corticosteroides. Está recibiendo corticosteroides sistémicos. Muy bien. Tiene una enfermedad maligna, la que sea, y entonces está recibiendo quimioterapia, radioterapia. Jóvenes, todo lo que estoy diciendo, lamentablemente va a ocurrir una ¿qué? Imagínate, tiene cáncer y hace tuberculosis. Imagínate. Es un trasplantado y hace tuberculosis. Imagínate. Genera la enfermedad de tuberculosis. El VIH iba por síntomas. Siendo así, ¿qué voy a colocar aquí? ¿Debido a qué? Debido a que no hay formación de qué? De granulomas. Debido a una flechita para abajo, disminución de quién? ¿De quién? Linfocitos de piel por debajo de 200 por milímetro cúbico de sangre. En este caso, una persona presenta, decimos que la persona presenta síntomas, y lo llamamos sintomático respiratorio. Marcando por aquí, llavecito. Primero, ¿cuál? ¿Tos qué? ¿Tos? ¿Ya me entiendes la palabra? ¿Cuál? Tos productiva. 2, fiebre alta. 3, pérdida de peso. Sí. Mira que estoy escribiendo. La fiebre es constante. La fiebre es constante. Y debido a la fiebre misma, duración. La literatura dice nocturna. No tengo la razón exacta porque más en la noche. Parece que es continua. Nocturna. Cierra la pérdida de peso positiva. La pérdida de peso conlleva que es una persona extremadamente delgada. Sí. Pues no es relevante porque se puede fatigar por otras cosas, no necesariamente. Ok, bien. Bien, pero que estoy diciendo lo que tú vas a detectar en tu paciente. Bueno, no, fíjate que no. Disnea, dos cariños. Falta aquí algo.
está bien, ahí se forman granulomas. ¿De qué? Repíteme, no te oigo. El aumento en la producción, el aumento en el número de células del sistema inmunológico. ¿Cuáles? Linfocitos T y linfocitos B que están fijos ahí. Son linfocitos T y B que estaban quieticos en fase sub-0 de su reproducción. Pero como llega el macrófago hasta allá a llevarle la bacteria que la tiene en el citoplasma, entonces le presenta, mira, le presenta algunas proteínas, algunos lípidos de la pared de la bacteria, pero no le logra destruir. Entonces le presenta el linfocito T en los doble hepáticos, el macrófago, el linfocito B, el linfocito T y el T activa el B. Esos linfocitos que estaban en fase G sub 0 hacen mitosis, hacen entrar en mitosis. Por lo tanto, el nodo linfático, ¿qué? Adenopatías iliares, adenopatías, ¿qué dijimos? Bronquiales. Bien. ¿Pregunta? A ver, devolvamos. Contain 3 bacteria. No lo representa. This is an incredibly small infectious dose. Most infectious diseases require more than 1,000 Llegan a dónde bacteria las for bacterias, successful van a llegar a dónde. infection. Al Sneezing is alveolo, the most pues no me effective digas, transmission al mode, alveolo. ¿A as encontrarse bacteria con quién? remain airborne in small Al macrófago Veamos, del- a ver, veamos si es verdad. ¿Con qué se encuentra? Mycobacteria advertise to patrol macrophages by producing proteins that interact with many host cell No, receptors. la bacteria se queda en la vacuola The fagocítica. arrest ¿Por of qué? phagosome maturation is a clear pathogenic determinant in tuberculosis. Por los ácidos Mycobacteria glicólicos. prevent Todos phagosome los maturation using LAN, químicos que the tienen que evitar mycobacterial cell wall la acción microglycan, microbicida by a química. process that has not been fully elucidated. Acidification Entonces la fails to bacteria occur está and feliz ahí en la bacterial vacuola, death is ¿qué hace? avoided. Por fisión Phagocytosed lenta, mycobacteria induce a localized inflammatory response that leads to recruitment pero el of macrófago mononuclear ya cells fagocitado, from no ha neighboring matado, blood pero vessels. libera citoquinas para atraer aquí, T-cell activated macrophages para que Polimorfo vengan nuclear. macrófagos, para which que vengan results in linfocitos pathology T, of tuberculosis. macrófagos salen monocitos en sangre, Tubercles, cheesy macrófagos white y lesions tejido. or caseation. ¿Pueden ver estas células gigantes? Son macrófagos fusionados. Todos los macrófagos se fusionan y forman células gigantes multinucleares también, que forman el granuloma. Necrosis, a hallmark of this debilitating disease. Mycobacterium tuberculosis can persist inside these lesions because they are hidden from the cell. Este paciente, ¿en qué etapa está? Prima infección. ¿En qué tiene? ¿Sintomático o asintomático? Asintomático. Si le tomamos unos rayos X de tórax, ¿usted qué va a observar? Los granulomas. ¿Va a observar qué? Granulomas. No, el granuloma es histopatológicamente hablando. Ah, ¿Qué va a observar en los rayos X de tórax en este paciente? Bien. Muy bien, muy bien. Ya le dije, ya leyó. Los complejos de Bott. Mira otra representación gráfica de la formación del granuloma. En el centro, ¿la bacteria está viva o está muerta? Viva. El centro del granuloma. viva. Sigue viva. Dentro del citoplasma de esos granulomas, histopatológicamente hablando, esos nódulos de Gott, radiológicamente hablando, pueden llegar a calcificarse, todavía calcificados. Pero en el centro está blandito. Okay, está la bacteria latente. El paciente o la persona está asintomática. Pues. Los radiólogos lo llaman ¿cómo? Mira esta célula, ¿por qué tiene varios núcleos? Célula gigante que dije yo, célula gigante multinucleada es la fusión de varios macrófagos. ¿Listo? Aquí tenemos otra representación del granuloma, por supuesto. Entonces, eso es un cronograma de lo que hemos venido hablando. ¿De qué depende? ¿De qué depende que se enferme o no se enferme? Depende de la respuesta ¿qué? Dependiente de linfocitos ¿qué? TIB. Buenas noticias, ¿las quieren saber? ¿Sí o no? Sí, buenas. 90% de la población mundial se contagia con la bacteria, inhala la bacteria, pero entra en infección primaria, generando
tuberculosis, bueno, redundante, no importa, pulmonar o sintomático de tuberculosis, ¿qué? Por aquí ya nos dan algunos nombres. Lo vamos a ver en la siguiente. Factores de riesgo nos faltó mencionar. ¿Cuál? ¿Por qué ser preso es un factor de riesgo? ¿Han visto el programa de cárceles en Estados Unidos? Hay unos programas de Discovery. ¿Han visto la pulcritud de los pisos, de las paredes? Las celdas máximo 2. Aquí no hay eso, en las cárceles aquí en Latinoamérica. Completamente diferente. Además, a las personas o los presos o los reos que tienen infección respiratoria en otro pabellón aparte. Aquí en Colombia, ¿qué? Pero ¿por qué ser médico ser enfermero es un factor de riesgo?